Javi, yo una pregunta. Cuando os veo con los deportistas, todos parecen súper sanos, ¿vale? Eso es lo que parece, ¿vale? Pero, ¿de qué depende la salud del deportista? En general, ¿de qué depende? Pues fíjate que claro, yo hace años atrás tenía una opinión de la salud del deportista, pero ahora tengo otra opinión muy distinta, ¿no? Porque al final, cuando ves, crees que existe lo que ves, ¿no? Y crees que cuando uno se mueve o corre de una forma muy bonita, piensas que es el ideal de todo, ¿no? Pero seguramente es un deportista que tiene muchos problemas y depende de su salud y depende de la salud integral. Y para mí la salud integral, ¿qué es? Pues básicamente aquel estado en el que te permite asimilar el trabajo que estás haciendo simplemente y asimilar la cantidad de volumen de entrenamiento que estás haciendo para asimilar, para adaptarte y para seguir creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido en todo esto, ¿no? Es decir, yo cómo llego a darme cuenta que hay algo más allá de lo que yo estoy habituado a medir, ¿no? En biomecánicamente con un deportista. Por dos motivos. Principalmente uno, porque hay deportistas que es evidente que algo pasa en ellos, ¿no? Algo pasa en ellos porque biomecánicamente ves que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, bueno, se trata de buscar la causa principal de esta disfunción, de ese problema, trabajar sobre ese problema. Pero es que se ha dado el caso de que ha habido deportistas que pese a trabajar y pese a seguir pautas, dijéramos, desde el punto de vista física, del movimiento de ejercicio, pautas terapéuticas, fisioterapia y demás, no se ha conseguido mejorar, ¿no? Y otra vez ha habido de nuevo una recaída en lesión. Entonces, yo siempre tenía bueno, en el razonamiento que haces muchas veces de estas cosas, pues que hay algo más, pero yo no sé lo que es. Yo sé que hay algo más, pero lo intuyo, ¿no? Intuyes cosas, pero no sé lo que es porque no lo conozco, ¿no? Y por contrapartida, está el otro perfil de deportistas que desde muy jóvenes han ganado muchas cosas, incluso a nivel internacional. Cuando corren de una manera perfecta, diría yo, pero hay algo más que hace que esos deportistas se lesionen una y otra vez, ¿no? Entonces, ese algo más es lo que a mí me dio la curiosidad y ver realmente qué más cosas pueden existir que pueda hacer que estas cosas sucedan. Entonces, bueno, pues cuando te dan la oportunidad, como Vergenes me dio la oportunidad de poder colaborar en todo este, dijéramos, mundillo, ¿no? de ciencia, empiezas a escuchar a vosotros, a los biólogos, a biólogos moleculares, habláis un lenguaje en el que, bueno, a mí me resulta muy familiar de cuando estudiaba en primero de carrera o en bachiller, ¿no? Cuando estudiaba la biología, ¿no? La fisiología. Y bueno, pues resulta que ahora empiezo a darle una importancia extrema, yo diría capital, cuando estoy analizando a un deportista. ¿Por qué? Pues porque genoma y el microbioma pues aportan un tipo de información que siempre ha estado ahí y nunca nos hemos dado cuenta, los que nos dedicamos al ámbito del análisis del movimiento y la biomecánica, porque nunca hemos tenido accesibilidad a ese tipo de pruebas y de mediciones, hasta que la evolución, la tecnología, la biotecnología especialmente, pues hace que todo este tipo de informaciones que siempre han estado ahí sean accesibles para los profesionales. Cuando son accesibles para los profesionales, nos ayudan a poner números y a cuantificar cosas que nosotros podemos intuir desde hace muchos años con nuestra experiencia. Pero no tenemos un número, no tenemos un porqué de las cosas, pero cuando eso sucede, el conocimiento es exponencial. Entonces, el crecimiento en el conocimiento de las cosas es igualmente exponencial cuando profundizas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto me ha llevado dijéramos, a una línea de investigación que yo nunca hubiese pensado que podría ser, porque es un ámbito, dijéramos, que al margen, por lo menos cuando te formas como fisioterapeuta en la universidad, al margen de nuestra formación, pero ahora mismo veo que es una necesidad, yo diría que imperiosa en aquellos profesionales que se dedican a trabajar con deportistas. Si no tenemos la información clave, no conocemos a nuestro deportista. Lo podemos conocer por los tiempos, porque
genera más fuerza o menos o porque se lesiona más o menos, pero si no tenemos la información del por qué eso sucede, no conocemos a nuestro deportista. Entonces, si no conocemos a nuestro deportista, posiblemente las actuaciones terapéuticas que estamos haciendo no sean lo eficientes que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, claro, todo eso te lleva a una lectura profunda de muchas investigaciones, de artículos, de razonamientos contigo, con Javier muchas veces, y te das cuenta que es un mundo que, bajo mi punto de vista, está empezando a despegar. Y cuando tomas publicaciones e investigaciones sobre cosas que ahora mismo hablaremos hoy aquí, a lo mejor ni siquiera están publicadas todavía. A lo mejor quizá se publicaron hace muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, creo que es un tipo de información que los profesionales que trabajamos con deportistas debemos de conocer, debemos de trabajar con equipos multidisciplinares, tenemos que escuchar de quienes conocen la biología molecular, de quienes conocen los procesos químicos que ahí suceden, y nuestro trabajo es el razonar esto, cómo lo llevamos a nuestro deportista, ¿no? A pie de campo. Ese es el gran reto profesional, ¿no? A mí, Javi, porque yo contigo he hablado de deportistas que llevas gente potente, ¿no? Deportistas olímpicos, tienes por ahí varios y además que han sido casos bonitos. Cuenta un poco, ¿sabes? De algún caso, cómo puedes, porque además lo importante ya no es solo de deportista, es que el profesional sanitario, el entrenador, se dé cuenta de lo que tú te has dado cuenta, ¿vale? O de lo que todavía es un círculo pequeño, los que nos estamos dando cuenta. Entonces, ¿sabes cómo lo aplicas la genética, el microbioma, la biomecánica en casos que, ¿sabes? Que tú has visto, incluso en ti mismo, porque tú sabes tu genética y tu microbioma. Entonces, ¿sabes? Un poco la parte... Bueno, pues mira... la real, la de, ¿sabes? Los casos que tenemos. Pues mira, allí a mí hay un caso muy particular que es el de una triatleta profesional que ha sido nadadora olímpica, y es Sara Pérez Salas. Y bueno, yo empecé a trabajar con ella la biomecánica, ¿no? La biomecánica para trabajar la eficiencia en carrera. Eso fue previo a los Juegos Paralímpicos. Ella es guía de Susi, campeona paralímpica en paratriatlón, y también ella es triatleta profesional en el ámbito del triatlón de larga distancia. Entonces, claro, con ella trabajamos un aspecto de la eficiencia en carrera, como habitualmente trabajamos con esos deportistas, ¿no? Desde el punto de vista mecánico, por así decir, buscando una serie de parámetros pues, que mejoren su economía de carrera, que mejoren su velocidad a expensas de esa economía de carrera. Pero algo estaba ocurriendo con Sara, porque previo a este estudio, temporalmente algo estaba pasando en su estado de salud. Entonces, ella durante un tiempo, por un problema a nivel estomacal, el tratamiento que le recetaron fue unos enemas, y esto lo que le provocó fue un descenso drástico de su HRV, su variabilidad de la frecuencia cardíaca, durante un tiempo muy prolongado. Entonces, para mí la variabilidad de la frecuencia cardíaca en un deportista es como cuando llevas el coche al taller, ¿no? y ponen ahí el ordenador a ver qué le pasa, ¿no? Porque el HRV pues indirectamente está muy relacionado con la salud del deportista, con la salud a nivel intestinal especialmente. Y concretamente con Sara, pese a que todas las variables biomecánicas eran muy buenas, yo al ver esa variable y al ver ese descenso, lo primero que le decía a Sara es: Sara, algo está pasando en ti que seguramente no te deje sacar todo el potencial que tú puedas tener, porque en definitiva, cuando hablamos de alto rendimiento, si hablamos de carrera, corre más rápido no el que más fuerte está, más consumo de oxígeno tiene, sino el que más capacidad tiene de asimilar lo que hace y de asimilar lo que come. Y lo que estaba ocurriendo con Sara es que algo estaba ocurriendo que eso no se daba, ¿no? Entonces, bueno, Sara fue una de las deportistas a las cuales se les aplicó pues este tipo de trabajo, de genética, de microbiología. Conocimos a Sara como era, desde el punto de vista de su potencial, ¿no?, genético. Claro, para conocer un atleta de alto rendimiento, que es un deportista de larga distancia, pues tiene que cumplir un perfil determinado, que lo cumple.
Pero en su microbioma también habían cosas que había que modificar, ¿no? Y ahí pues Blanca hubo una serie de consejos, de sugerencias, de recomendaciones, pues que ya tuvo que ir aplicando. Claro, a mí me ha sorprendido, me sorprendió sobre todo el 10K aquí en Valencia, que fue prácticamente hace pocos meses, y había pasado bastante tiempo desde que se hizo todo este proceso. Claro que Sara estaba corriendo a unos ritmos en carrera que quizá ni siquiera su entrenador, que es un entrenador referente, Jaime Menez del Luar, que es un entrenador referente en el ámbito del triatlón, quizá a lo mejor no se daba por hecho que ella iba a correr de esa forma tan rápida. Entonces, cuando eso ocurrió, lo primero que Sara comentó, porque a mí yo sabía que esto no es por biomecánica solamente, aquí ha habido más cosas que no es la biomecánica solamente. El microbioma. Entonces, Sara decía, bueno, lo único que he tenido es salud. Lo único que tengo es salud. Y por curiosidad, otra vez revisamos los valores de HRV y efectivamente hubo previamente a todo esto hubo un ascenso en ese HRV, hubo un cambio en su salud intestinal y en su salud general que propició que esas cosas en alto rendimiento sucedan, ¿no? Entonces, para mí un ejemplo, dijéramos, un caso de éxito, ¿no? Es decir, había un problema, se ha trabajado, pero bueno, también tengo la experiencia con otros deportistas, sobre todo los deportistas jóvenes. Yo creo, Blanca, que la clave en todo esto... Sí, es mentalizarlos y que aprendan. Claro, porque hasta ahora yo tengo la suerte, digo la suerte porque acceder a deportistas de alto nivel y que te dejen hacer con ellos, que te compartan información, que te den acceso a sus plataformas de entrenamiento, que puedas seguir lo que ellos hacen. Claro, a mí eso me ayuda de una manera tremenda, ¿no? Para entender, para procesar la información, Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que todo esto cuando se aplica a la gente joven, con talento deportivo, todavía es mucho más importante, ¿no? ¿Por qué? Claro, tenemos el caso de algún deportista que en muy poquito tiempo es en etapas en las que están terminando de crecer, muy poquito tiempo, me refiero a año y medio, 2 años, han tenido entre 2, 3, 4 lesiones por estrés mecánico. ¿Qué está ocurriendo aquí, no? Es decir, son deportistas con talento, son deportistas con unas cualidades fisiológicas muy buenas, pero hay algo que está fallando. Biomecánicamente, no tienen por qué tener déficits en su biomecánica de la carrera. Precisamente en este caso no lo hay. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre esto, no? Entonces, claro, cuando encuentras respuesta en el genoma, claro, el puzzle del razonamiento clínico es como que empieza a montarse, ¿no? Yo he tenido muchos años piezas que están por montar, pero de repente empiezas a conocer en profundidad otro ámbito mucho más profundo de lo que tú ves con tus ojos en una cámara lenta o de lo que mide un sensor que mide cinemática o un electromiograma, pero se está analizando el movimiento de lo que ocurre a nivel celular o a nivel molecular. Claro, entonces aquí se abre una puerta al conocimiento, Blanca, tremenda, ¿no? Tremenda. Es decir, mi pregunta es, en las lesiones, y digo mi pregunta, Blanca, porque, y para los que están aquí presentes, a ver, yo soy fisioterapeuta, es decir, yo no soy biólogo molecular. Yo tengo mis limitaciones a la hora de entender la complejidad de todo esto, pero tengo la gran suerte de a quién preguntar esto, ¿no? Que sois vosotros los expertos. Y claro, cuando entiendes que posiblemente en las lesiones por sobreuso, lo que está ocurriendo es algo que está sucediendo a nivel del intestino, dices, bueno, ¿y cómo puede ser que este deportista? Pues sí, es decir, ¿quién asegura? O sea, el entrenador sabe que ese deportista es capaz de asimilar y está asimilando la vitamina D para que el calcio fije el hueso y el hueso tenga calidad. Vamos a ver, yo soy fisioterapeuta. Si tengo que trabajar con deportistas con lesiones por sobreuso, ahora mismo, después de estos años, los poquitos años y de la línea de investigación, tengo muy claro que si no empiezo por el principio, seguramente no tengo toda la información. Pues tengo que saber lo que este deportista es capaz de asimilar y lo que no. Al final, la salud del deportista depende de su condición
adaptativa a los estímulos que se le aplican, ¿no? Desde el punto de vista del entrenamiento y obviamente desde el punto de vista de la alimentación. Entonces, yo conmigo mismo he tenido mi experiencia personal, ¿no? Que fui la primera persona pues, sobre la que experimenté, por así decirlo. Y sucedió años atrás con la biomecánica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he tenido la oportunidad y yo diría que la suerte pues de conocer mi genética y conocer mi microbioma, ¿no? Conocer mi genética, con ella nací y con ella sigo, ¿no? Entonces, pero has cambiado cosas. He cambiado mucho. Y Blanca, diría una cosa muy importante, porque cuando hablamos de rendimiento deportivo, hablamos de conseguir las cosas para ayer, ¿no? El cortoplacismo. Los cambios tienen que ser para ayer. ¿Qué ocurre? Que los cambios a partir del microbioma no son para mañana ni para la semana que viene, seguramente. Son a medio y largo plazo. Pero es que cuando llegan esos cambios, y para que lleguen esos cambios hay que ser muy riguroso en cumplir y a seguir las recomendaciones, las pautas que quedan marcado para comer o dejar de comer otras cosas o suplementarte con ciertos productos. Cuando eso ocurre, se producen cambios. ¿Yo qué cambios he experimentado? Claro, yo tengo una genética en la que tengo un riesgo alto a ser celíaco, a la diabetes tipo 2. Claro, yo esto lo sé porque me he hecho un test genético, pero yo 1000 años atrás, yo he sido una persona que he comido dulce, vamos, pero no me he privado. Pero yo recuerdo que yo tenía siempre muchos problemas a la hora de asimilar todo esto, ¿no? En competición, yo soy un deportista amateur, hago triatlón, me gusta cuidarme, me gusta competir y bueno, pues sé que había ciertas cosas que no me iban bien. Y la carga de carbohidratos, la pasta, el arroz a tope. Sí. Pues yo hacía lo que marcaban los cánones y llegaba a la competición y tenía un dolor de barriga tremendo, o simplemente no iba. Entonces, claro, ese tipo de cosas de alguna forma se corroboran con el microbioma. Mi microbioma me encasillaba en esta comunidad, ¿no? de problemas metabólicos, ¿no? De alguna forma justificaban que mis bacterias estaban muy centradas en lo que yo comía, ¿no? Que era especialmente el dulce y cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, pues empiezas a cambiar, te dejas asesorar por profesionales, que sois vosotros, y todo esto yo lo he hecho porque quería experimentar conmigo mismo. Yo quería demostrarme a mí mismo si realmente esto era como estaba leyendo, como me contaban, ¿no? Entonces lo he experimentado, lo he visto, lo he vivido. A mí una de las cosas que más me llamó la atención, claro, yo me levantaba por las noches de 6 a 7 veces por la noche a orinar. Lo que me sorprendió es que al mes pues me levantaba una o ninguna, ¿no? Eso había mejorado mi calidad de sueño, había mejorado mi salud, había mejorado muchas cosas que yo hasta ahora no me daba cuenta que eso realmente podía tener que ver con mi genoma, ¿no? Y bueno, pues de estas, pues sí, te podría contar pues más, sí. Yo hay una cosa que lo que hago siempre, no sé, yo no soy nutricionista, ¿eh? O sea, yo sé de bichos, de ADN, pero no sé. Tengo clínica, llevo 28 años en esto y sé un poquito. Pero yo siempre cuando estáis hablando de, ¿sabes? La importancia de las lesiones, a ver, para mí lo importante es la nutrición, ¿sabes? Saber de qué vías sacas la energía y aprovechar esas vías o potenciar aquellas que no, para evitar así la lesión o saber luego con el microbioma juntar las dos cosas. Si tú absorbes muy bien o yo que sé, utilizas muy bien los hidratos porque lo obtienes bien de forma de energía, juega con el microbioma para que esté sano y pueda absorber toda esa energía. No sé si me explico. Es lo que hacemos normalmente, ¿sabes? Combino las dos cosas. O la creatina, la toma todo Dios, la creatina, todos los deportistas. Estoy harta de la creatina. Pues no todo el mundo responde a la creatina. Y hay veces que causa muchos trastornos a los que no responden a la creatina. Entonces, yo supongo que todo esto tú te lo vas encontrando, ¿sabes? Porque todo el mundo habla de las lesiones, ponte antes de la lesión. Si tienes un riesgo,
¿sabes? Aliméntate bien y previene el riesgo. No sé, es mi teoría. Sí. No, Blanca, esa es tu realidad y ahora es mi realidad, pero hasta ahora era una teoría. Soy hasta que he conocido y hasta que he experimentado y hasta que lo veo en los deportistas, es una teoría. Es decir, al final, yo después de esos 2 años de plantear esto desde un punto de vista más centrado en la investigación, lo resumo en que gran culpa de las lesiones que ocurren en el deportista están en su intestino, están en su no capacidad de asimilar nutrientes, de asimilar vitaminas, que realmente pensamos que toda la suplementación. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final el gran problema del deportista cuando está lesionado no es, dijéramos, su menisco que está deteriorado o su condromalacia. No, si coges a un deportista de alto nivel y se hace una radiografía a sus rodillas, por ejemplo, pues seguramente haya mucha secuela ahí, ¿no? Pero el gran problema que hay ahí no es ese, el gran problema es el dolor que ellos generan. El dolor que impide que tú puedas entrenar, que tú puedas competir, pese a que tengas un menisco parcialmente roto. Y ese dolor se produce por un mecanismo de inflamación. Y la inflamación es el principal, dijéramos que para mí, ahora mismo, es la principal variable sobre la que hay que prevenir. Sí. Y la inflamación hay que empezar a prevenirla con lo que tú comes. O con lo que no comes. Y tienes que conocer muy bien cuál es el microbioma de ese deportista. O sea, ese deportista, ¿a qué se expone? Es decir, es un deportista que no va a asimilar gluten, aun no siendo celíaco, pues probablemente ese deportista va a tener muchos problemas. Y va a tener muchos problemas relacionados con la inflamación sistémica. Y quizá a lo mejor a medio y largo plazo pues desencadena un edema óseo o desencadena una inflamación en la zona de más impacto de su rodilla, de su cadera, de su pie. Entonces, por eso, Blanca, creo que yo como docente, yo te hablo como docente en la universidad, creo que la información y la formación es clave en cualquier proceso evolutivo, ¿no? Y en cualquier proceso de evolución de cualquier tipo de terapia, ¿no? Entonces, claro, cuando de esto hablas, pues a veces la gente piensa que es ciencia ficción, ¿no? Hay compañeros que, ahora que me estás contando, ¿no? Y cuando echas vista a las evidencias, a la literatura, te estás dando cuenta que aquí hay 2 partes. Una es con la que tú vienes al mundo, que es tu genoma, y otra es tu microbioma, ¿no? Es decir, ¿cómo coordinas todo esto, no? Y tu análisis de movimiento, ¿eh? Los deportistas va todo unido. Haces un puzzle ahí. Pero fíjate, Blanca, que el análisis del movimiento humano, yo me estoy dando cuenta que llevo ya un tiempo muy centrado en analizar o en tratar de entender lo que analizáis, que es lo más profundo. Es decir, que es el movimiento molecular, ¿no? Y cómo esto trasciende a un deportista que no para de lesionarse, ¿no? Te pongo un ejemplo. En carrera, por ejemplo, una de las cosas que se repiten una y otra vez, cuando estás analizando pacientes de un perfil concreto, lesiones por sobreuso, o futbolista, por ejemplo, lesiones isquiotibiales, hay un patrón muy repetido en todos ellos, ¿no? Que es los grandes problemas que hay a nivel pélvico para en plano transversal, que es el plano de rotación, que es el que no vemos en un vídeo. Bueno, hay muy poca capacidad de acelerar, de aumentar la velocidad angular en componente transversal. La cinemática de esa rotación de pelvis es muy pobre, cinemáticamente hablando, y además cuando existe carrera al sprint o cambios de dirección, ese requerimiento cinemático es mucho mayor. Pero claro, ¿qué ocurre? Que a lo mejor es que lo que está sucediendo es que ese deportista hay algo que está influyendo en que no es que se trabaje con movilidad y con fuerza como hacemos siempre en la adaptación, sino que a lo mejor hay algo más. Es que a lo mejor hay otros agentes que hacen que ese deportista tenga una calidad de rigidez extrema, ¿no?
¿Puede tener que ver su genoma? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede tener que ver elastina, mucho. Puede tener que ver otro tipo de genes que aporten información automática, ¿no? A partir de la proteección, probablemente. Pero ¿qué ocurre en todo esto? Que cuando haces las bases de datos y picas, ¿no? Y empiezas a buscar, es que a lo mejor no encuentras evidencias todavía que te den respuesta a eso, ¿no? Entonces aquí está el trabajo de I+D, el auténtico y el real trabajo de I+D, ¿no? A partir de la intuición clínica, de la gente que está a pie de campo, por así decir, juntarse con otro grupo multidisciplinar y buscar respuestas, ¿no? Yo tengo muy claro que el futuro de la prevención, ya no del tratamiento, de la prevención, está en el genoma y el microbioma. ¿Por qué? Porque si no sabemos la condición de ese deportista, de esa persona, lo que se expone, ¿qué vamos a prevenir? ¿No? Es mi razonamiento como fisioterapeuta, ¿no? Enfermedades metabólicas, diabetes, etc. Bien, pero si tú no sabes si esa persona tiene un riesgo elevado de diabetes tipo 2 y esa persona sigue haciendo lo que hacemos todos en deporte, que es carbohidratos por aquí, geles para allá, esto, otro, a lo mejor esa persona dentro de unos años tiene una diabetes tipo 2 y tiene una cantidad de problemas asociados, ¿no? A todo ello. Entonces, claro, para mí la prevención empieza por conocer a quien tienes delante. Y ahora mismo, pues cuando trabajo con un deportista, con un perfil concreto, obviamente, ¿no? En cuanto a lesiones muy particulares, entonces necesito esa información. Necesito yo y la necesita el deportista. Porque ¿el entrenador? ¿Perdón? ¿El entrenador o el médico? Porque yo creo que muchas veces el problema está ahí también. ¿Sabes, Javi? Que a veces les cuesta, porque tú se lo explicas al deportista, pero luego el fisio que les lleve o el entrenador que les lleve, mi pregunta es, ¿te cuesta a ti que ellos lo entiendan y que vean que eso es por bien del deportista? Pues Blanca, como en la vida del Señor, pues hay de todo. Hay de todo. Entonces, claro, hay entrenadores, la verdad es que para mí ejemplares, que están siempre en las valoraciones, que están muy, muy pendientes, que quieren ayudar a su deportista, quieren conocer. Y bueno, pues hay entrenadores, pues que no. También es verdad que ni siquiera es que ese entrenador esté físicamente, porque quizás hay mucho online, ¿no? Entonces, que ese es otro tema distinto, ¿no? Pero al final, Blanca, yo creo que la responsabilidad está en manos del deportista. Es decir, el deportista tiene que tener la información y el deportista decide qué hacer con esa información. Cuando hablamos en alto rendimiento, obviamente hay deportistas que están en centros de alto rendimiento, están en manos de otros profesionales. Bueno, yo creo que si uno es buen profesional, necesita aprender y quiere lo mejor para sus deportistas, ¿no? Y al final, tarde o temprano, si algo funciona, esa persona lo va a acabar por utilizar, ¿no? Y aplicar. Y creo que es lo que está ocurriendo, ¿no? A mí me ocurrió con la biomecánica. La biomecánica yo cuando la estudié en la carrera, para mí era lo más abstracto que podía, porque era física, pero yo no entendía esto con un paciente, cómo lo voy a utilizar o cómo voy a aplicar yo la biomecánica. Sí. Bueno, y al final pues me di cuenta que yo gracias a la biomecánica, de alguna forma, solucioné mis problemas que yo tenía con mis óleos cuando corría y demás, ¿no? Gracias a entender pues uno cómo corre y a cambiar. Y entonces a partir digo, bueno, pues si conmigo ha funcionado, obviamente esto tiene que funcionar y tiene que ayudar a más gente, ¿no? Y empiezas a trabajar en ese ámbito y se convierte en por lo menos en mi línea, ¿no? En mi especialidad, tanto docente como investigación. Creo que lo que va a ocurrir, lo que va a suceder el día de mañana con el genoma y el microbioma, pues es lo mismo a gran escala. Es decir, que al final, cuando hablamos de problemas de salud, hablamos de problemas serios, hablamos de problemas que pueden ayudar en una prevención y pueden mejorar una calidad de vida para muchos años, ¿no? Pero conozcamos primero de qué estamos hablando, ¿no? A quién tenemos delante, cuáles son sus características. Mira, hay un ejemplo de algo tan sencillo como el ácido fólico, ¿vale? Bueno, colaboramos con un club de primera de aquí de fútbol, que está en primera división de España, y
lo que se encontraban era que yo trabajo con la nutricionista, con Virginia. Entonces, lo que se encontraba es que tenía valores en muchos, o sea, había bastantes jugadores, dentro de lo que es bastantes, pero un porcentaje que, bueno, no era despreciable, que tenían valores de homocisteína altísimos. Y el médico no le daba importancia. Entonces, cuando hicimos los estudios, hay un gen, que es el MTHFR, que lo que hace es metilar al fólico, ¿vale? Que entonces entra en el ciclo de la metionina y la homocisteína está controlada. Porque ese metilfólico es el que es el principio activo, digamos, el que funciona, el activo. ¿Qué pasa si ese gen no funciona? Pues que no metila el fólico, con lo cual puedes tomar pastillitas de fólico, espinacas y todo lo que tenga, que es igual, es como si no estuvieras tomando nada, y la homocisteína se dispara. Y la homocisteína es riesgo cardiovascular. Pues tenían analíticas y hasta, bueno, no sabían por qué pasaba. Y hasta que no empezamos así, con a todos los que el MTHFR, ese gen, no metilaba el fólico, pues en lugar de darle fólico, se le da metilfolato, el fólico con el grupito metilo. Los niveles bajan. O sea, fíjate qué cosa más simple, y esto a nivel de clínica sí que es algo que se tiene por la mano, ¿sabes? En médicos, ¿sabes? Sí que se tiene. Pero a nivel de deporte, pues a lo mejor los médicos de deporte no están acostumbrados a eso. Y fíjate que es simple y hemos bajado niveles de homocisteína. Bueno, Virginia los ha bajado. Sí, yo creo, Blanca, que es creo que es clave, por lo menos en mi punto de vista, como y después de todo lo que estoy viendo en todo esto que estamos hablando, creo que es clave el equipo multidisciplinar. O sea, sin equipo multidisciplinar no vas a ningún lado. No vas a ningún lado. Es decir, totalmente. Yo que no trabaje con un preparador físico, que no trabaje con de función del tipo de patologías, ¿no? No tiene toda la información. O sea, yo en el ámbito al que yo me muevo, que es el ámbito del movimiento, si no trabajo con un biólogo molecular y entiendo y me explica dónde voy. O sea, hay información que yo no tengo. Entonces, claro, tú has dicho algo muy importante y es algo tan sencillo, fíjate qué cambio. Pues es verdad, pues Blanca, es que las cosas sencillas son las más importantes, pero fíjate que siempre están ahí toda la vida, ¿no? Sí. Toda la vida estamos aquí, pero resulta que estamos aquí descubriendo que la rueda redonda, ¿no? Si esto siempre está ahí. Lo que ocurre y lo que está sucediendo en estos últimos años es que la evolución tecnológica está permitiendo abrir puertas que antes y está permitiendo levantar tapaderas que siempre han estado aquí, pero porque no hemos tenido acceso a esa información, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, tengo un ejemplo que he vivido en estos dos, tres últimos años, ¿no? Que sobre todo es en el mundo del fútbol. En el mundo del fútbol hay una serie de lesiones muy particulares que son la gran preocupación para un gran equipo, ¿no? Rupturas isquiotibiales, rupturas del ligamento cruzado anterior. Claro, ¿qué factores influyen en ese tipo de lesiones? Yo diría las que conocemos hoy en día, ¿no? Las mecánicas del movimiento, esto, otro. Pero hay algo más aparte de lo que ya conocemos hoy en día. Sí. Es decir, tengamos la mente muy abierta, tengamos la capacidad de escuchar a los que entienden de todo esto, porque posiblemente cuando te dan la pista y cuando te dan una tecla o tocan una tecla que tú no conocías, seguramente tu puzzle acaba por montar, ¿no? Yo tengo una experiencia personal y por eso le doy tanta importancia al genoma. Tengo una experiencia personal. Yo empecé a trabajar con un niño hace ya 20 años atrás, era mucho más joven, cuando tenía 11 meses de vida. Como fisioterapeuta yo trabajaba con este niño y bueno, era un niño que era una enfermedad rara, no tenía diagnóstico. Con unas características de una hipotonía generalizada, pero era algo muy curioso porque no desarrollaba sus manitas, sus pies, ¿no? No había diagnóstico.
seguíamos trabajando siempre, año tras año. Así hemos estado muchísimos años trabajando, haciendo mucho ejercicio, mucho entrenamiento. Pero habían cosas curiosas que a mí me llamaban la atención que yo no tenía respuesta, ¿no? Una de ellas era un cuadro de hipotonía, visualmente, pero analíticamente, cuando él se veía y hacíamos, por ejemplo, un test de fuerza muscular manual, y él veía que estaba haciendo una flexión de brazo, si la escala de fuerza es sobre 5, él siempre estaba en valores de 4 sobre 5. Él se veía, ¿no? Y hacía la acción, extensión de rodilla. Entonces, no entendía cómo será posible, porque luego él no era capaz de gestionar su fuerza en sus movimientos, ni siquiera era una persona autónoma a la hora de andar, para que te hagas una idea. Tenía muchos problemas a nivel intestinal, ¿no? Tenía muchos problemas a nivel de retenciones, principalmente. Bueno, pues fueron pasando los años, nunca dejamos de trabajar, fueron pasando los años y bueno, pues desde chiquito fue a Estados Unidos, a un centro de enfermedades raras, donde estuvo un tiempo con su familia para diagnosticarle. Claro, con 14 años, le habían pasado 14 años de vida. A los 14 años, a este chico se le diagnosticó de una enfermedad rara que es que no tiene el gen de la propiocepción, EZO2. Sí. En aquel momento, imagínate, Blanca, el puzzle mental que se monta, ¿no? De repente dice, bueno, hay una tecla, hay un interruptor que no está, con lo cual no puede haber propiocepción, no puede haber desarrollo de la sensibilidad profunda, deben de haber problemas a nivel intestinal, de retenciones. Entonces, claro, pues todo esto pues te lleva pues a seguir trasladándolo a mi ámbito en el deporte, que es el de la lesión, ¿no? Principalmente el de la eficiencia, diría, del movimiento. ¿Estamos seguros que las roturas de cruzado y roturas de isquiotibiales hay un sistema propioceptivo intacto en los deportistas? ¿Estamos seguros de ello? Es decir, ¿hay capítulos que todavía no se han descubierto? ¿Hay hojas de ese libro que aún no se han leído? Posiblemente sí. Entonces, claro, todo esto gracias a qué? Yo gracias a la experiencia. Para mí el genoma, ¿por qué es tan importante en terapia? Joder, porque conoces a quien tienes delante. Conoces a quien tienes delante. Si conoces a quien tienes delante, vas a poder marcar tus pautas terapéuticas en un sentido o en otro sentido. No vas a ir al protocolo o a lo que dice la evidencia, la revisión sistemática, hay que hacer esto, y ya, pero es que a lo mejor hay cosas que todavía no sabemos. Y gracias a la evolución de la tecnología, especialmente a lo que dedicáis vosotros a la biotecnología, a los clínicos nos da una información, bajo mi punto de vista, clave. El reto profesional ahora está en cómo cruzar esa información, ¿no? Entonces, si tienes la oportunidad de trabajar con un mismo deportista, con estos tres tipos de información, y tienes deportistas muy complejos, deportistas que ya han pasado por muchas manos, que además te lo derivan porque, mira, no sabemos. Mirad a ver aquí qué ocurre. Ese es el reto y ese es, bajo mi punto de vista, la oportunidad de aprendizaje. Pero tienes que tener un equipo multidisciplinar. Tienes que tener mentes pensantes de distintos ámbitos del mismo problema, ¿no? Y luego hay una cosa, porque, o sea, yo, por ejemplo, el test de rendimiento deportivo sí que se lo he hecho a mi hija, que es acróbata profesional, y también a amigos suyos, o sea, entonces la gente dice, no, es que esto le servirá a uno que es de élite. Yo les digo, no tiene por qué servir solo a uno de élite, no es para de élite, o, ¿sabes? Al final, yo he empezado a hacer ahora deporte después de 10 años, bien, pero, o sea, es una información que tienes para siempre y que no solo es deporte, que te dice muchas cosas más aparte del deporte. O sea, la energía tienes que saber cómo la obtienes, cómo están tus centralitas eléctricas. Entonces, tú, o sea, porque yo, ¿qué es deporte amateur para todos? ¿Sabes? No sé, ¿cuál es tu opinión? Pues mira, mi opinión es que en ese tipo de cosas se empieza por la Fórmula 1, hay que empezar por la Fórmula 1, hay que tener un estándar o un gold estándar de las cosas, hacia donde se tiende. Y cuando eso se tiene, hay que llegar al 99% de usuarios que son los deportistas amateurs. Entonces, claro, si hablamos de deporte amateur como
que no es importante, ¿no? No el deporte amateur, no el rendimiento. No, a ver. Es importante. En los dos se cumple el mismo principio. Es decir, si no hay salud, ni unos ni otros van a ningún lado. Entonces, para el deportista amateur, a diferencia del deportista de élite, aparte de hacer ejercicio, entrenar, tiene que afrontar una jornada laboral, tiene que hacer posiblemente una vida familiar, descansa muchísimo menos que un deportista profesional, con lo cual sobre él recae de una manera, para mí, mi punto de vista, mucho más importante que realmente en el deportista. El que está en la élite, está en la élite por algo. En una campana de están a la derecha o a la izquierda, están alejados totalmente, ¿no? Están ahí por algo, ¿no? Pero el resto de los mortales no estamos ahí, estamos en otro lugar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente ve esto como decir, no, esto es para la élite. No. O sea, esto es bajo mi punto de vista, es para un deportista amateur. Porque el deportista amateur seguramente va a tener muchas más probabilidades de que le ocurran cosas, verle un deportista de altísimo nivel que ya está ahí y está ahí por una selección natural, ¿no? De cosas que han sucedido, y con nosotros no. Entonces, bueno, es verdad que también otra de las cosas blancas que veo es que faltan profesionales que se dediquen a esto. Faltan profesionales que se dediquen a esto. Ya no hablo por la parte de la biomecánica, por la parte de la biología molecular, de la interpretación, de la transferencia, de cómo esto aplicarlo en el ámbito clínico. Yo creo que se da, a ver, yo he estado 28 años en Echevarne, en un laboratorio grande de ámbito nacional. Y lo que pasa que lo que se da es el test genético, ¿vale? Pero, o sea, el proceso que hacemos ahora, ¿vale? De hacer la interpretación, que es la que, bueno, es lo que hago yo, y llevarlo a la clínica, ese resultado genético a la consulta del paciente, al paciente, y decirle, mira, esto es lo que te pasa, esto es lo que tienes que hacer. O el microbioma es lo que falta, ¿vale? Y también hay que formar a los profesionales para que lo sepan hacer. Ya, aquí hay muchos que hacemos programas de formación de Chile, de Perú, os he visto por ahí. Entonces, eso es lo que falta. Y yo qué sé, estos médicos con lo que estoy ahora ya lo hacen. Entonces, es solo alguien que se dedique, ¿vale? O sea, no es darte un papelito y aquí tienes tu genética. Por eso hay mala prensa de la genética. Porque si tienes un papelito y nadie te lo explica, ¿qué haces? Ya. Bueno, ahí está, claro, el problema está en que a mí ese papelito no me ha llegado por de hecho, algún deportista me llegó con un papelito, pero a mí el papelito no se interpreta el papelito. Es decir, yo necesito que el profesional interprete clínicamente esa información y lógicamente explique en un lenguaje clínico los resultados de ese test, porque al fin y al cabo el que luego va a trabajar con ese paciente, con ese deportista, va a ser el entrenador, va a ser su fisioterapeuta. Entonces, si no es así, hay un eslabón de la cadena que se rompe y se pierde la información, ¿no? Por eso cuando dicen, no, es que la genética no sirve porque yo me la he hecho, digo, pero claro, si nadie te la ha interpretado, o sea, en Internet venden mucha genética. Y al final, mira, yo por ejemplo cuando trabajo con un deportista y siempre tengo que tener un objetivo de qué busco, ¿no? O sea, ¿qué analizo yo con esta persona? Y luego, una vez tengo claro hacia dónde voy o qué es lo que quiero medir o tengo que medir, me preocupo mucho de que el deportista entienda lo que está ocurriendo y entienda las variables biomecánicas. Y si hay un test genético microbioma, también me preocupo en que ese deportista lo entienda por parte del biólogo molecular, porque al fin y al cabo de ahí van a surgir pautas, van a surgir recomendaciones y tanto desde un punto de vista del movimiento, desde un punto de vista de la suplementación, de la nutrición. De toda esa información tiene que ir en el mismo pack, tiene que ir de la mano. Y luego el siguiente aspecto es, dijéramos, el hacer o no caso de todo esto, ¿no? Es decir, yo tengo que dejar de comer esto, tengo que suplementarme con esto otro, tengo que hacer esos ejercicios de movilidad, Luego viene, pues bueno,
pues lo que antes comentaba, hay deportistas que los resultados quieren para allá, ¿no? Y no, eso no puede ser. Y no puede ser, es decir, para allá, no puede ser, para allá hay que empezar a trabajar. Y hay que ser riguroso con las recomendaciones, y hay que ser riguroso con el trabajo que se marque, ¿no? Y bueno, ya se recogerán los frutos cuando haya que recogerlos, pero creo que el cortoplacismo, las prisas, el buscar una solución inmediata a un problema que seguramente es un problema sistémico que viene desde mucho tiempo atrás, y yo hago relación a las lesiones por sobreuso. Un deportista cuando aparece un edema óseo, cuando aparece una fractura de estrés, ¿qué has hecho en los últimos 6 meses? ¿No? Es decir, no es que hayas hecho la semana pasada, esto viene hace mucho más atrás, ¿no? Entonces, la solución no puede ser para mañana. Hay unos plazos biológicos que se tienen que respetar, ¿no? Y además, a lo mejor tu genética no es favorable para que esto suceda en 8 meses, 8 semanas. Hace falta que pase mucho más tiempo y además hace falta que hagas otras cosas, ¿no? Ahí es donde yo veo bueno, no el pero realmente el que quien asuma la responsabilidad de llevar a cabo las pautas y recomendaciones, pues tiene que tener muy claro que o las cumples, creo que difícilmente a corto plazo se van a conseguir mejoras. Y hay una cosa que me has dicho, que me gusta mucho, y es en una temporada, ¿es más rápido el que más corre o el que menos se lesiona? Claro, Me ha ahí está. gustado ese responde. Pues nada, pues es así, es decir, yo por ejemplo, el deporte que practico y me apasiona, ¿no? Es el triatlón y gracias a Dios incluso me dedico a investigar en el triatlón, ¿no? Y fíjate que esto es un hobby y una pasión, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que veo? O por ejemplo también lo veo en atletismo, ¿no? En pruebas de medio fondo y fondo con gente joven. Lo que veo es que hay gente que corre muy rápido, en edades muy tempranas, pero llegan a los 20 y poquitos años y directamente han desaparecido del deporte. Han desaparecido. Entonces, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué está pasando aquí, no? Quizá bueno, pues es posible que haya información que no se tiene ahora, ¿no? Y esas prisas o porque conseguir esos resultados, pues lleve a que haya deportistas que no tengan una madurez biológica para poder asimilar lo que están entrenando y también lo que están comiendo. Un deportista, un deportista corre rápido porque fisiológicamente tiene muchas capacidades, biomecánicamente tiene mucha eficiencia, pero metabólicamente es capaz de asimilar día a día, de producir energía, de recuperarse muy rápido porque tiene una microbiota excepcional y hace que las inflamaciones que en otros mortales tardan 4 días en recuperarse, pues en él en un día pues se han recuperado. Pero eso no es una varita mágica, eso es un día a día y eso se tiene que trabajar. Y cuanto mejor te conozcas y sepas lo que tienes que comer o lo que no, y sepas lo que tienes que hacer y lo que no, por tu predisposición, pues mejor tienen las cosas. Más rápido correrás y además correrás rápido en el tiempo, ¿no? Yo me trabajo con atletas y con triatletas, siempre les digo, a mí no me interesa que tú corras rápido y en 2 meses esté roto. Yo quiero que corras rápido, pero que dures todo un año. Y para eso, pues hay cosas que tienes que implementar o tienes que modificar, ¿no? Yo aquí la verdad es que Sara ha sido dentro de deportistas de élite, como la paciente perfecta, digamos, ¿sabes? O sea, que se lo tomó en serio, ¿sabes? Que dijo, esto es lo que hay y voy a actuar. Hay otros que les cuesta un poquito más, pero la verdad es que la tengo que felicitar. Y a ver, Javi, ahora ya para luego dejar tiempo a preguntas, proyectos de ahora, proyectos futuros. Yo sé que estamos en muchas cosas, pero... Bueno, bueno, pues básicamente proyectos, bueno, dijéramos proyectos actuales, ¿no? En los que ahora estás inmerso. Yo ando muy centrado en la eficiencia en carrera y en la prevención de lesión, combinando el genoma, el microbioma y
las señales biomecánicas, ¿no? O las variables biomecánicas. Así para mí ahora mismo es el proyecto en el que estoy trabajando, en el que clínicamente desarrollo habitualmente en mi día a día. Y es lo que, Blanca, te diría que muchas veces me quita el sueño, ¿no? Porque es verdad que algunos proyectos te tienen que quitar el sueño, ¿no? Y a veces pues bueno, hay casos muy particulares de deportistas, especialmente ahora hay un deportista muy particular, que algo está ocurriendo. Y algo está ocurriendo precisamente no en su forma de correr, porque es muy bueno. Está ocurriendo en otro escenario, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de informaciones en esos perfiles a mí son los que me atraen porque son un reto. Son un reto profesional, no sabes lo que te vas a encontrar, pero tienes la intuición de que lo que te vas a encontrar posiblemente le ayude y ayude a muchos otros, ¿no? Porque es gente excepcional, ¿no? Lo que ocurre en gente excepcional es información excepcional que luego es muy transferible a otros deportistas de otro ámbito, especialmente el deportista amateur, ¿no? Luego, bueno, pues proyectos en esta línea, yo la verdad es que hasta hace un poco tiempo pues estaba muy centrado solo en la parte biomecánica, y análisis del movimiento, especialmente. Y bueno, pues al haber conocido Genoma y el microbioma, pues me ha abierto una puerta al conocimiento y bueno, pues muy centrado en el deporte femenino, muy centrado en el deporte, en el fútbol femenino especialmente, en tratar de dar respuesta, ¿no? De todos unos años a qué está ocurriendo en las rodillas de las mujeres que juegan al fútbol, ¿no? La pandemia, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en los isquiotibiales, ¿no? De los futbolistas. Bueno, pues son proyectos ambiciosos, son proyectos que se van a llevar a cabo en los próximos 4 o 5 años, en esa duración. Y bueno, pues veremos qué podemos sacar de todo esto, pero no me cabe ninguna duda que cosas provechosas y cosas de interés para otros compañeros, no solamente fisioterapeutas, obviamente, para profesionales de la salud que trabajen con deportistas, ¿no? Yo la gran ventaja que tengo, Blanca, es que trabajo en una universidad que fomenta mucho que todo esto suceda, ¿no? Y fomenta que se haga investigación de transferencia. Claro, el poder trabajar en una universidad donde trabajo, el poder haber conocido a otras personas como Vergenes, que también te dan la oportunidad bueno, pues de ayudarte, porque en definitiva yo lo que me he encontrado con Vergenes ha sido una empresa de biotecnología que quiere apostar por esto y bueno, pues estamos en una fase que no sabemos esto dónde nos va a llevar, pero tenemos muy claro que algún sitio nos va a llevar. Bueno, y creo que ese reto es el que entre empresas y universidades hay que embarcarse, ¿no? La investigación, el desarrollo, el asumir el riesgo de que hay intuiciones, hay experiencia clínica, hay detrás años que llevan a que esto suceda. Y bueno, esos son los proyectos que ahora mismo pues estoy trabajando. Ese es un proyecto, Blanca, que estoy muy ilusionado. Mira, es un trabajo de un doctorando de Padus de Molins. Sí. Él es doctorando él está en la FEL, es cirujano ortopeda, trabaja junto a la doctora Teresa Vaz, experta en columna, y ambos dirigimos su tesis. Y es una tesis que se centra especialmente en demostrar la técnica quirúrgica que ellos hacen sobre las escoliosis. Sí. Y bueno, es una tesis en la que vamos a implementar también el genoma, ¿no? Sí. A raíz de lo que yo he vivido con el ejemplo que he puesto anteriormente, con los problemas de propiocepción y demás. Entonces, bueno, son oportunidades de investigación gracias a las tesis doctorales y gracias a la universidad donde trabajo que te ayudan a abrir un melón de información tremendo, ¿no? Entonces, cuando hay otros compañeros que se suman a este barco, pues bueno, en algún puerto atracaremos. Creo que importantes se van a suceder. Bueno, yo ahora, si queréis, podéis preguntar. Javier, ¿llevas tú alguien pregunta, pero espera, solo quiero, Josep, no sé qué fisio. Espera un momento, solo quiero decir una cosa, Javier, a Javi. Ya llevo dos noches también, porque yo lo hago por la noche, con la propiocepción y buscando el pez 1, pez 2.
no hay mucha cosa, ¿vale? O sea que puede ser interesante, ¿sabes? Es interesante meterlo y ver que, ¿sabes? Juntarlo con la clínica que vamos teniendo en los pacientes. No hay mucha cosa por ahí. Estoy buscando, ¿eh? Solo te lo digo que te dije que iba a buscar y yo soy cabezota, soy Capricornio. Estoy buscando. Qué bien, qué bien. Vale, entonces no sé quién ha levantado la mano, Javier. Yo. Bueno, ahí comentar varias cosas de un poco de lo que habéis estado hablando. Por ejemplo, en este caso de la propiocepción, nosotros hay, como muchos sabéis, estamos desarrollando la tecnología Automated Intelligent Genetics, AIG, donde la idea es aplicar o desarrollar pipelines bioinformáticas y algoritmos que nos permitan hacer búsquedas automatizadas o semi-automatizadas de bases de datos genómicas para ver pues evidencias científicas que hay y facilitar mucho esa parte de ese proceso de búsquedas, ¿no? de literatura científica. Y eso nosotros, pues bueno, pues podemos hacerlo, yo siempre lo comparo como con las destilaciones, ¿no? Es decir, podemos ir aumentando la precisión a la hora de hacer las búsquedas y ahí lejos de eliminar la parte humana del especialista, al revés, ¿no? Aquí, contando con especialistas, como por ejemplo en este caso Javi, podemos ir mucho más precisos a esas búsquedas, ¿no? De, pues vamos a buscar esta ruta metabólica, vamos a buscar en este proceso, ¿no? Y ahí encontrar diferencias, ¿no? Que a lo mejor pues no hay mucha evidencia todavía, pero de esa manera, pues también con intuición y con la experiencia clínica, pues ir buscando, ¿no? Y la idea es aplicar esto pues para ir mejorando cada vez todos los productos que tenemos. Esa es una de las premisas. La otra es combinar. Yo siempre, desde que empezamos con esto, con la genética, pues siempre hemos creído, todo el mundo habla de que la genética o el ADN de los deportistas, o el ADN de los bomberos, todo, ¿no? Pero luego nadie lo utiliza, ¿no? Entonces siempre he pensado que la base es la genética, aportará lo que aporta, ¿no? Pero siempre hay una parte, habrá unas condiciones que aporte más que otras, pero es intentar siempre hacerlo lo más preciso posible y luego ir combinando otras capas de información, ¿no? Para mejorar esa precisión, ¿no? Y bueno, nada, simplemente comentar eso y con Javi pues estamos explorando muchas líneas ahora que seguro que me van a llevar a mejorar pues todo lo que hacemos, ¿no? Y si queréis hago yo un poco de moderado con las preguntas. Sí, sí. Vale, entonces aquí estaba Joseph Fisio que pone entonces, ¿qué tanto importa la microbiota intestinal para la genética favorable en la recuperación de lesiones? Y si es así, ¿a través de qué preguntas o test podríamos tener una impresión rápida de ese aspecto positivo? Espera, yo de recuperación. Sí que es importante. Bueno, Javi tiene los casos clínicos, pero son importantes las dos, ¿vale? Porque tú puedes saber a nivel de la genética vías de obtención de energía, pero puedes saber a través del microbioma cómo está esa pared, si está inflamada, si no está inflamada, si hay permeabilidad, con lo cual va a haber toxinas, o sea, está todo en conjunto, con lo cual vas a prevenir las lesiones, porque miras procesos metabólicos, pero también miras cómo están las bacterias, y las bacterias, nuestros genes metabolizan, tenemos procesos metabólicos, pero las propias bacterias también tienen sus procesos metabólicos, y nos interesan que esas bacterias también estén usando bien sus vías metabólicas, ¿vale? Piensa que, por ejemplo, las bacterias sintetizan vitamina K y vitamina B. Nosotros no podemos, ¿vale? Entonces, bueno, el estudio para un deportista o para, no sé, o igual genética y microbioma para otras disciplinas médicas, pero genética y microbioma, yo lo veo importante para deportista, no solo de élite, sino amateur. Incluso te diría que para jóvenes, porque el problema es que los jóvenes hay que enseñarles lo que es la salud intestinal, ¿vale? O sea, lo bien que viene, y si tú desde jovencito sabes a nivel genética, yo lo llamo debilidades, fortalezas, vas a poder actuar y ayudar más, ¿vale? O sabes que tienes que como meter más caña y cuál menos, ¿no? Así dicho de forma bruta. Y bueno, aquí en Overgenes lo que hacemos para rendimiento deportivo es el de rendimiento deportivo que le llamamos MySport, que se miran todo lo que son fibras rápidas, creatina, vías de obtención de energía, lesiones, muchas cosas. Y luego el otro es el de microbioma intestinal. Entonces siempre está el resultado de Overgenes
y luego yo hago la interpretación y tengo personalizada. Entonces hablo con el paciente, con el médico, con el entrenador, con Javi, con el otro. Yo hablo, que me gusta mucho hablar. Entonces, un informe que a lo mejor son 15 hojas, para que tú lo asimiles así de golpe más fácil, pues te lo resumo en 4 diapositivas para que lo entiendas bien. Y luego ya tienes todo por si tú quieres leer más, pero en 3, 4 diapos tienes cómo eres y lo que tienes que hacer. Y ya está. Eso sí, me es. gustaría añadir una cosa, porque es un razonamiento muy, muy lógico, ¿no? El que plantea. Mira, yo he tenido ese ejemplo, de deportistas que biomecánicamente funcionan perfectamente, no tienen genéticamente predisposición a lesión, pero ¿cómo influye la microbiota en ellos, en su rendimiento? Influye. Tal cual, en su rendimiento, en su capacidad de recuperación. Entonces creo que, y de hecho, en esta persona se empezó por un estudio biomecánico y bueno, cuando en esa anamnesis o posteriormente comentó sus problemas a nivel estomacales y demás, se planteó hacer la microbiota y sobre todo tras ver la involución del HRV. A mí eso fue la alarma, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta deportista a este nivel esté ocurriendo esto? ¿No? Pues cuando ella no tiene un perfil favorable, tiene un perfil favorable a no lesionarse, pero su microbiota había que mejorarla para que mejorase su rendimiento. Yo hay un aspecto que me comentaste al principio cuando empezamos a colaborar, que me decías, ¿no? Es que hay cosas que veo que la biomecánica no me las responde, sino que necesito otras cosas. Y ahora, empezando con la genética económica, estoy viendo que me están abriendo. Igual que por otro lado, solo con la genética, pues tampoco... No explicamos cosas. Todo, ¿no? Claro. Son capas todo. Mira, un ejemplo muy, muy cotidiano en deportes de carrera. Perfil de un deportista o una deportista que se lesionan, tienen muchas lesiones por sobreuso. Incluso últimamente tuvo un deportista que había tenido en la evolución de las lesiones, rotura de menisco de una pierna, luego rotura de menisco de la otra pierna, tuvo un edema óseo anteriormente, es decir, picotean muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando haces la biomecánica en ellos, lo que ocurre es que son perfiles con muy poca capacidad de las cualidades físicas básicas. No hay una cualidad elástica, no hay una calidad de flexibilidad, no hay movilidad. Entonces, aquí viene el dilema. Trabajamos, bien, vamos a trabajar, readaptación, ejercicios, bien, bien, pero es que resulta que el deportista mejora 0 o nada. ¿Me explico? Es decir, ahí es donde hay una respuesta que no está en manos de la biomecánica, no está en manos de los test clínicos. No. Ni la solución veo, es una opinión personal, que esté en la terapia física del movimiento, la adaptación, etc. etc. Hay algo más que no se da respuesta con la parte Son que... capas diferentes. Entonces, ahí es donde es un deportista amateur, donde ese deportista amateur posiblemente tenga respuestas a... Entonces viene la siguiente pregunta, ¿no? La segunda pregunta que te hacen es, bueno, bien, pero si me hacen la genética y me dicen que tengo variaciones de este gen y no sé qué, no sé cuántos, ¿qué hago? Bueno, pues fíjate, te acaban de decir lo que hay, pues vamos a plantear, ¿qué hacemos? Dentro de lo que vamos a plantear. Y a lo mejor hay que hacer este trabajo específico o no, o hay que ir por otra vía y hay que suplementarte o hay que modificar lo que tú ibas haciendo en estos 10 años que te está matando. Sí, porque la gente piensa, es que tengo riesgo a lesiones, entonces me voy a lesionar, o tengo riesgo a lesiones y no me he lesionado. Digo, a ver, esto es un riesgo genético. Si no te has lesionado, ya sabes lo que tienes que hacer. Y si te estás lesionando, ¿vale? Ya sabes por qué es, o porque a lo mejor no es las lesiones. Sí, Y a los jugadores de primera división que no paran de lesionarse y a nivel genético, ¿vale? No tenían ningún riesgo de lesiones. Pero ¿qué pasa? Que tenían, o sea, no formaban mitocondrias, tenían todas las vías de obtención de energía, la de los polinucleótidos, de los carbohidratos, todas deficitarias. Y encima hacían ayuno intermitente.
Claro, no paraban de lesionarse, es que no me extraña, ¿sabes? No tenían energía, estaban forzando y no tenían riesgo a lesiones. Y entonces hablé con el médico, con la nutricionista y a ver si hacen caso. Fíjate, Blanca, que lo que estás comentando, el razonamiento biomecánico que yo hago, y es lo que ocurre muchas veces, es que hay deportistas que por su perfil de X, de poca movilidad, poca elasticidad, etc., de forma automática no son capaces de generar movimiento, no son capaces de tener una economía en su forma de correr, en su forma de moverse, y voluntariamente tienen que forzar mucho la máquina. Eso multiplicado por mucho tiempo, muchos meses, muchas zancadas, acaba por generar problemas. Entonces, bueno, pues busquemos respuestas, ¿no? De una vía o de otra, pero al final pues nos ayudará a marcar un camino más concreto, ¿no? A la hora de trabajar con el deportista. Vale, pues a ver, no sé si alguien tiene más preguntas. Virginia, es que creo que ya se ha tenido que ir, porque si no, esta es una especialista también. Pero se ha tenido que salir. Nada, ¿más preguntas? Si queréis os enviamos, o sea, si mandáis el mail, os enviamos el vídeo. Y cuando tengamos resultados de todos los proyectos, los publicaremos. ¿Eh? ¿Caballeros? ¿Más preguntas? De los nuestros de Chile, Rosa, Perú, no sé quién, estaba también Gustavo. Gustavo, caballero, ¿preguntas? Que te he visto hace poco. ¿No? ¿No tienes está silenciado, Gustavo. Sí, súper interesante, pero yo tengo poca experiencia en el tema de deportista. Estoy empezando con Blanca a aprender eso, más en pacientes crónicos. Pero bueno, en el tema de mitocondrias, que es lo que hacemos para activación, nada más, ¿no? Y el examen para ver lesiones y prevenir lesiones. Rosa, tú sí que tienes algún deportista, no sé si te has ido. Sí, ahí está Rosa. El micro, es que los conozco, Javi, antes. Javi, los conozco. Sí, muy interesante la presentación. Sí, yo trabajo con nadadores y con futbolistas. Y sí, he estado recomendando el test de MySport para ver la tendencia a lesiones. Todavía recién lo estamos trabajando con los entrenadores, sobre todo en natación, porque teníamos que mejorar algunos otros detalles dentro de estilos de vida, por ejemplo el sueño, que era algo que no se estaba manejando muy bien en los entrenamientos. Entonces la segunda etapa de eso ya vamos a comenzar a ver este tema de... Vale, sí, la nadadora, que le hicimos cosas. Sí. Entonces estamos en eso. Sí, está muy bien. Vale. Y Javier preguntaba a alguien algo de Josep, algo de Perú, en el chat. Lo he visto por ahí, me ha volado el... Para que quién estaba en Perú. Sino que nos escriba, Josep, escribe a Infoverdin si te contestamos. No sé si me oyes. Si no, contéstale tú, Javier. Oye, Javi, un placer. El placer es mío, Blanca. Repetiremos, ¿no? Que a mí me encanta hablar contigo. Sí, seguro, a medida que surjan cosas que hay que contar, claro, que se puedan contar, pero creo que la base de todo esto es compartir lo que se hace y escuchar a unos profesionales y otros. Porque para mí es un mundo muy complejo. Para mí la biomecánica ya es compleja en sí, pero cuando entran dos agentes más, bueno, es un mundo bastante complicado, pero creo que cuando os escucho hablar, sobre todo Blanca, cuando explicas al deportista o me explicas la visión y el razonamiento biológico que tú haces, para mí eso es clave, o sea, es súper importante porque automáticamente mi cabeza empieza a funcionar, ¿no? Que por una línea que antes pues nunca hubiese hecho, ¿no? Entonces al final
ahora mismo yo tengo un convencimiento en que necesitas tener la información de con quién trabajas. Si no tienes la información, si no conoces a quién tienes delante, no sabes a qué está predispuesto, a qué no. No sabes su cuerpo lo que metaboliza y lo que no. Es que seguramente yo me pongo en manos de compañeros de fisioterapia en tratamiento de muchas lesiones crónicas y demás, que creo que bueno, si tienen esta información, pues obviamente les va a ayudar mucho, ¿no? A la hora de marcar su forma de trabajar, ¿no? Sobre todo de compartir también lo que cada uno hacemos y razonar sobre ello. Vale, pues la próxima con resultados. Espera, a ver, había algún... No, vale, no, es que no veo el chat. Espera, que estaba ya en el chat. A ver, espera. Hay un comentario de Juan Salvador Carajaro que bueno, hace unas semanas escuché a Jesús Álvarez respecto a lactobacilos en microbiota y producción de butirato. ¿Puede decir algo, Blanca? Sí, no sé qué. Jesús Álvarez es el médico de un hospital de Madrid, ¿vale? Yo cuando los lactobacillus son buenos, tienen mejor efecto el bifidobacterium y productoras de butirato. A ver, cuando tú haces un microbioma, no son importantes la bacteria en sí. Lo importante es el grupo de bacterias que tienes y que esté en equilibrio o no esté en desequilibrio. Os pongo 2 ejemplos. Hoy he estado con un niño, ¿vale? Este es el primer caso que me encontrado así, ¿eh? Es súper extraño. Y un 22% de su microbioma es bifidobacterium. Y tú piensas, oh, pues si un 22% es bifidobacterium, genial. Pues no, porque un exceso de bifidobacterium también está provocando, ¿vale?, que se produzca mucho lactato, ¿vale? Pero además, el microbioma solo había intentado compensar porque había aparecido otra bacteria, que se llama Veillonella, da igual, llámala X, que lo que le gusta es el lactato. Y consumía lactato del que había mucho para, ¿sabes?, formar propionato. Pero claro, no daba abasto. Entonces este niño es el primer niño a la primera persona que no le he mandado probióticos, porque primero quiero que se estabilicen. Entonces lo que he mandado ha sido, tenía productoras de butirato y de esto, el grupo de bacterias, ¿vale? Bueno, normal, pero había algunas que no iban bien, entonces le he mandado un extracto de granada con cúrcuma como antiinflamación, porque tenía mucho, y antioxidante. Y quercetina, ¿vale? Porque tenía por ahí algunas bacterias de sulfuro. Pero no es en sí la bacteria, es la comunidad, son comunidades, son como nuestra ciudad, tenemos ahí dentro, que no son malos, pero que puede que esos grupitos tienen que estar todos equilibrados, ¿no? Imaginaros que en el mundo todos somos negritos. Pues no, hay negritos, blancos, chinos, pues lo mismo ocurre con el microbioma, pero tienen que estar en equilibrio. Porque por muchas veces son bacterias buenas, pero si hay mucho, no dejan crecer al resto, con lo cual ya se rompe. Entonces son importantes los grupos. Una pregunta, claro, es que te pones a hablar, claro, y a mí también me surgen preguntas. Sí. Oye, has descrito, porque eso en la salud intestinal de un atleta de resistencia al alto rendimiento podría ser bueno, entiendo, ¿no? Porque sí. No, porque la Veillonella no es capaz hay tanto bifidobacterium que la Veillonella ha salido como a querer comerse ese lactato, pero no llega, ¿vale? Entonces lo que hace es que no tengo bacterias que producen compuestos neuroactivos, ¿vale? Enterococcus, Eubacterium, no hay, ¿vale? Entonces solo hay. Tenía un microbioma que eran 4 bacterias. Un 45% eran 4 bacterias solo, y del resto poquitos. ¿Sabes? Entonces no. Entonces le he dado, bueno, como es niño, tengo que pensar que en la cúrcuma y el extracto de granada sí, pero luego tengo que pensar qué más le doy para activar ese sistema inmune, porque no tiene bacterias productoras de compuestos neuroactivos ni de sistema inmune. Y si fuera adulto sí sé, pero como es niño tengo que consultar. Salen resultados muy curiosos, Javi.
Yo con cada resultado de microbioma estoy 1 hora, pero me lo paso pipa. Pero hay que escarbar porque sacas mucha información. ¿Ya está? ¿Alguna pregunta? Me interesaría... Están pidiendo a todo el mundo, bueno, estoy cogiendo los correos, pero de todos modos, si nos escribís al correo de Vergins, a info@vergins.com, nos pedís la grabación. Sí, es que va a ser más fácil, porque si no a lo mejor algún correo se nos va a despistar. Pero si nos contactáis casi que mejor. Sí. ¿Vale? Pues nada, Javi, muchas gracias. Un placer. Igualmente. Gracias a vosotros. Gracias. Espera, de forma obligatoria, espero una pregunta, no sé. ¿Qué dice? ¿Forma obligatoria? No sé qué me ha dicho un chat. Que yo no doy. Es un comentario, a ver. Hola, soy Rosa. Bueno, simplemente estaba apuntando que yo creo que este tipo de test se deberían hacer de forma obligatoria a alguien que ha pasado por quimioterapia. Sí, yo estoy ahora con gente con quimio. Porque el problema es que todo lo que es la quimio, la radio, ¿vale? Produce, sobre todo si es de mama, todo lo que son los inmunoclonales y esto, produce afecta mucho a la microbiota. Y te encuentras con cosas muy raras. Pero yo lo uso tanto para gente que ha tenido quimio como para el que tiene síndrome metabólico, el que trato muchos niños con TDAH, por ejemplo. Entonces, pero para quimio ahora tengo a una persona que le he dicho que mañana le diría qué tipo de probiótico o qué le doy. Porque hay probióticos, que hay probióticos de empresas que formulan bien, porque esta es otra historia, pero bueno, que a lo mejor lo que añaden son alguna planta adaptógena como rodiola o otros que te añaden un hipérico. Entonces tú estás dando el probiótico y si todavía para ayudar al sistema inmune le das ese añadido, ¿vale? Que lo formulan todo dentro de esa rodiola o ese hipérico para que ayude, porque todavía no tiene bacterias de esas que son buenas a nivel sistema nervioso central. Entonces yo lo que hago mucho es usar esos probióticos. Y luego a lo mejor doy uno de mantenimiento que solo son bacterias. Y esto si queréis, ¿de dónde eres, Rosa? Carmen Rosa, ¿de dónde eres? De Valencia, de Burjasot, concretamente. Vale, si quieres tú nos escribes y podemos quedar un día y yo te explico lo que hacemos. Sí. ¿Sabes? Escribe a info y contacto contigo y hacemos un día una vídeo y te enseño, ¿sabes? Lo que hacemos de microbioma, cómo interpreto resultados. Yo tengo, no sé, para mí cada resultado es diferente. O sea, no ponemos una lista de bacterias y decimos en qué proporción están o no están. Es lo que hay. Y entonces, en base a eso, es la interpretación que hago. Claro. Porque mucha gente da, esto por si hacéis algún microbioma, hay, por ejemplo, un género que se llama bacteroides, que hay en muchos sitios que lo dan como bacteroides, ¿vale? Son unos bichos que crecen, son buenos, si no hay en aumento, pero ¿qué pasa? Que dentro de esta familia es como decir Pepito, ¿vale? Tú tienes muchos pepitos, pero no es igual un Pepito Jiménez que un Pepito Rodríguez. Entonces, dentro de esta familia hay especies, es decir, el apellido, que son buenas, ¿vale? El Bacteroides vulgatus es muy bueno, es antiinflamatorio y tienes que favorecer que crezca, pero hay otros que son patógenos, que es el Bacteroides fragilis, y que muchas veces causa muchos problemas y es porque no se llega a detectar, porque si tú lo detectas cuando está, puedes hacer, ¿sabes? Puedes decir, vale, voy a hacer que crezcan otros para que esto me lo quito de en medio. Y por eso muchas veces que la gente, yo así fue como una nutricionista le convencí de que empezara a trabajar con nosotros hace años. ¿Sabes? Porque decía, es que no sé qué, no, estoy bien, me detectan todo bien. Digo, no, entonces tenía un frágilis. Tuvo un año con un frágilis sin detectar. Entonces se saca mucha información. Sí, aprovechando la intervención de Carmen,
Y lo que acabas de decir ahora, Blanca, y vuelvo al principio de todo, ¿no? Es decir, estamos seguros que el deportista está asimilando, absorbiendo lo que se le da. Es decir, el caso de aquellos pacientes que tienen dificultad para dar calidad en la densidad mineral ósea. Estamos seguros que están asimilando bien, pese a que clínicamente haya una analítica que aporte un dato, ¿no?, de la vitamina D, pero realmente ese paciente, su salud intestinal está permitiendo que eso esté sucediendo o es un taponador, ¿no? Y esta vitamina no progresa, ¿no? Es decir, vuelvo al principio de todo, es decir, creo que el microbioma, y por ahí hablando de la enfermedad de Crohn, una de las claves ya no es hincar el dedo en la llaga, sino desde dónde partimos. Y a nivel intestinal es la aduana de la transmisión, pero ya no a nivel, incluso a nivel del sistema nervioso, ¿no? Es decir, la generación de neurotransmisores. Si algo está fallando ahí, pues creo que hoy por hoy de una forma accesible, rápida y seguramente cada vez más rápido, sea conocer el estado de esa salud intestinal. Y a partir de ahí, mira, a mí, Blanca, una de las cosas que más me hizo un shock del conocimiento fue la farmacogenética. Sí, eso, es que yo no te he querido decir nada, porque como tú no has dicho nada, yo no te quería decir nada. Sí, yo soy asmático, llevo muchos años llevaba muchos años tomándome siempre la misma medicación, y yo siempre que iba al médico le decía, mira, yo tengo la sensación que esto además, toso igual, me ahogo igual, hasta que, bueno, pues conocí cuál es mi farmacogenética, ¿no? Cuál es mi resistencia a ciertos fármacos y he de decirte, Blanca, que me ayudan mucho los cambios a nivel alimentarios, la suplementación, el dejar de comer ciertas cosas, pero ha influido directamente en mi salud pulmonar, o sea, en mi prevención de resfriados. Entonces, claro, como lo he experimentado, lo he vivido en primera persona, lo he sentido, entiendo lo que me ha pasado, quiero investigar en ello y quiero ayudar a que la ciencia progrese y a que esto lleve a buen término. Hay un eje intestino-pulmón, no sé si alguno me seguís en LinkedIn, pero o sea, a nivel del intestino y el pulmón la relación está clara, ¿vale? Igual que con el hígado. A nivel de deporte ya hay muchas cosas. De lo que hablabas del calcio, esto ya desde hace 4 o 5 años empezaron a ver la relación con la osteoporosis, y sencillamente por eso. Ahí estamos. Esto fue hace 4 o 5 años, empezaron a salir los primeros papers, ¿sabes? O sea, una cosa es lo que están en los papers y esto se está investigando, ahora vamos a esperar unos años para que se traslade a la aplicación clínica. O sea, lo que está en investigación no lo puedes pasar directamente a la clínica. Tiene que pasar un tiempo. Y entonces, eso es lo que vamos haciendo. Así es. Lo que surge ahora, pues posiblemente dentro de 5 o 6 años, pues por el que dice, bueno, sale al mercado, ¿no? Pero, sí. Ahí quería meter otro comentario sobre el papel también de la genética y en este caso también a nivel del rendimiento, es decir, porque muchas veces en clínica todo es negro o es blanco, ¿no? A nivel de diagnóstico, cuando hay muchos grises en el medio que todavía están por descubrir, ¿no? Hay muchas diabetes, a muchos trastornos, ¿no? Y en el caso de celiaquía, pues nosotros ya lo hemos visto con algún deportista, ¿no? Es decir, por ejemplo, está descrito que hay una serie de marcadores genéticos que la gente dice, bueno, normalmente los marcadores genéticos son para descartar, ¿no? El que no los tengas quiere decir que no tengas otra cosa, pero no es celiaquía, puede ser una intolerancia. No sé, bueno, una alergia o alguna otra enfermedad relacionada con el gluten, pero que no es la enfermedad celíaca, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos visto algún caso que tenía los marcadores de riesgo que a lo mejor no son deportistas de top aquí en España, ¿no? Que tenía marcadores de riesgo celíaco
que no manifestaban síntomas, pero que luego se han quitado el gluten y que han mejorado mucho su rendimiento, ¿no? Y a lo mejor puede ser, o sea, la explicación es que muchas veces a lo mejor tienes alguna alteración que no llega a causar una sintomatología, pero en este caso a lo mejor sí que se está afectando a nivel de la absorción de algún micronutriente, una vitamina o alguna cosa que a lo mejor no es muy, o sea, para el día a día del deportista no es demasiado importante, pero si ya estamos hablando de un cierto tipo de deportista en el top, pues hay cualquier cosa que te puede estar afectando al rendimiento, al descanso, a dolores, a cualquier historia, ¿no? Y es muy importante también pues, tener toda la información, que eso lo hemos vivido ya con algunos. Javier, os comento tu experiencia personal, ¿no? Con un deportista, tal cual has definido tú. Es decir, y los problemas aparecían en competición, en fatiga, máxima demanda metabólica, bloqueo, dolor. Bloqueo, dolor, retirada. Así ha estado no meses, diría que años. ¿Qué salió en la genética? Un riesgo elevado al celiaquismo. Sí. ¿Qué se hizo con él? Bueno, pues pautas, implementar pautas, ya no restringir al 100% el gluten, bueno, es un chaval joven, no hace falta. Sí, creo que esta es la clave, pero eso no es lo que hay. Problema resuelto. Sí. Resuelto. Claro, con la inquietud de todo esto, pues empiezas a buscar evidencias, artículos, y encontré un artículo de unos grandeses súper interesante que hablaban de eso precisamente, de los dolores estomacales, del flato en competición, máxima demanda metabólica, sin ser celíaco. Deportistas que no eran celíacos, pero eran deportistas que tenían intolerancia al gluten. Tienen un marcador. Es como predispuesto, tienen un marcador, no los dos. Entonces, ahí es donde está la prevención. Ahí es donde está la prevención en la salud del deportista. El deportista en ese caso es el típico de los gastroenterólogos, que ya los gastroenterólogos por lo general, el tema de intolerancias como que no le prestan demasiada atención, porque dicen, no, yo hago una biopsia o le quito, si hago el diagnóstico, miro la biopsia de cómo lo tiene y le retiro el alimento y ya está, ¿no? Y cuando van muchos pacientes con la genética, dicen, esta genética no sirve para nada, ¿no? Y te vienen muchos pacientes con eso, ¿no? Nosotros ya hemos sacado algunas publicaciones ahora del manejo de pacientes con trastornos intestinales, con pruebas de aspirado, de genética, de parásitos, de microbiota, porque hay varias enfermedades que tienen distinto origen, pero mismos síntomas. Es importante también atinar con el diagnóstico para saber cuál es, ¿no? Y aquí lo que te digo, lo que hemos hablado, ¿no? Que a lo mejor no llega a ser importante a nivel de sintomatología, a nivel clínico, pero para otras cosas sí que puede estar afectando, ¿no? Así es.